Bien, vamos a continuar con nuestra aplicación de Hola Mundo. Este sería el resultado final. Vamos a aprender un poco de componentes de alineación, qué componentes tenemos para poder organizar y vamos a aprender una estructura del proyecto que nos podrá servir para cualquier aplicación. Así que comenzamos. Bien, recordando un poco dónde nos habíamos quedado en nuestra aplicación de Hola Mundo, vamos a continuar añadiéndole funcionalidad, ordenando nuestro código y ahora creando nuestra estructura de carpetas para poder hacer cualquier aplicación de una forma ordenada. Bien, para esto nos vamos a la carpeta lib. Aquí vamos a crear un folder que va a ser para nuestras funcionalidades, que le vamos a llamar features. Adentro vamos a crear nuestro feature home, que va a ser nuestra pantalla principal. Dentro de él vamos a crear una carpeta que se llame UI para componentes de interfaz gráfica y dentro vamos a crear una carpeta que se llame pages y otra que se llame widgets. Luego vamos a comenzar a ordenar nuestro código fuente. Si se fijan, tenemos nuestra aplicación principal y tenemos este scaffold. Este scaffold sería el equivalente a nuestro homepage. Entonces, para poder pasarlo de una forma más fácil es utilizando el asistente. Para esto presionamos control punto y nos va a aparecer este menú contextual. Para eso nos vamos a la última opción que dice extract widget. Escribimos el nombre del widget que en este caso vamos a crear. Le vamos a poner homepage porque es el equivalente a nuestro homepage y ya nos crea este widget. Este widget es el que vamos a ubicar en nuestra carpeta o en nuestra estructura de directorios que hemos creado. Para eso nos vamos a la carpeta page, clic derecho, le damos new file y seleccionamos el nombre para poder asignarle. Para esto vamos a necesitar importar nuestra librería de material y pegamos nuestro componente. Ya tenemos nuestro componente ordenado, pero todavía nos hace falta importarlo a donde lo estamos utilizando. Para eso utilizamos siempre control punto y lo exportamos como un paquete. Entonces ahora ya podemos verificar que nuestro código está totalmente funcional. Si nosotros hacemos un cambio, por ejemplo acá, ponemos hola mundo 2, guardamos y vemos el cambio, o sea, todo está funcionando correctamente. Ahora vamos a aprender a crear un nuevo widget utilizando otros componentes para saber cómo hacer el maquetado de una aplicación. Para esto nos vamos a la carpeta widget, vamos a crear un archivo, a este le vamos a poner mi primer widget, .dart. Y en él vamos a comenzar a escribir. Para eso vamos a importar siempre la librería de material, import m, y vamos a crear un stateless widget para este caso. Le vamos a poner mi primer widget y de momento no va a tener absolutamente nada. Bien, ahora vamos a comenzar a utilizar widgets para organización de componentes. Para eso nos vamos al widget container, vamos a agregar un child y nuestro nuevo componente, en este caso se va a llamar row. Este row tiene un atributo llamado children que va a tener un listado de widgets. En este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a agregar varios widgets del tipo texto y vamos a ver cuál es su comportamiento. 3, guardamos y no lo vemos. ¿Por qué no vemos el cambio? Porque no hemos agregado este widget, que es mi primer widget, al árbol de widget. Para esto nos vamos al homepage y vamos a cambiar nuestro texto de hola mundo por nuestro nuevo widget. Para eso también vamos a tener que importarlo. Lo importamos, guardamos y ahora ya vemos el contenido. Yo sé que se ve feo, pero vamos a aprender primero cómo funcionan y después vamos a ver cómo les damos estilos para que se vean más agradables. Por el momento vamos a poder identificar que los rows agregan su información o su contenido en forma horizontal. Si se fijan, aquí está texto 1, texto 2 y texto 3.
Bueno, ese sería el ejemplo con el row. Pero ahora, ¿qué pasa si utilizamos el otro componente, que sería el column? Este organiza su contenido en forma de columna o en una columna. Entonces esa sería la diferencia. Bien, pero también se estarán preguntando, ¿y por qué me aparece acá arriba y el row me aparece acá abajo? Vamos a ver otra propiedad, que es este center. Es un widget específicamente para centrar contenido. Y vamos a ver, si lo removemos, cuál es el comportamiento. Para esto presionamos control punto y nos vamos a la opción que dice remover este widget. Le damos guardar. Ahora la columna se muestra acá, que es su posición por defecto. Y si lo cambiamos a un row, vemos que también mantiene esta posición. Esta sería la posición inicial por defecto de cada componente al momento de construirse. Si no se establece una alineación o una propiedad de distribución del contenido, agarran estas posiciones por defecto. Así que es bastante importante conocerlas. Ahora vamos a conocer un poco sobre las propiedades de alineamiento o de alineación. Para eso tenemos dos, que sería la Cross Axis Alignment y la Main Axis Alignment. ¿Cuál es la diferencia? La Main va a tomar como referencia el eje principal del componente. Para esto vamos a ver un ejemplo. Main Axis Alignment y le vamos a poner Center. Ok, ¿cuál es el eje principal de un row? El eje principal de un row es el horizontal. Entonces, si nosotros le decimos que en el eje principal va a estar centrado, nosotros guardamos y vean el efecto. Se centra. Ok, pero aquí tenemos bastantes propiedades con las cuales podemos jugar. Podemos alinearlo al final, podemos alinearlo al inicio, podemos alinearlo para que agarre el espacio que tiene disponible, el Space Around. Entonces tenemos bastantes propiedades para poder alinearlo. Vamos a ver cuáles son las del column. Ocupa el mismo objeto. Entonces, si se fijan ahora, ¿cuál es el eje principal de una columna? El vertical. Entonces, si nosotros le ponemos un Space Around, va a tomar por defecto el contenido o el tamaño del papá. Y como en este caso estamos sobre el scaffold, toma todo el espacio. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar la alineación opuesta o la cross alignment. Para eso vamos a ver un nuevo atributo que se llama cross alignment, el cual tiene también su propio componente, pero este tiene diferentes propiedades. Vamos a ver qué hace el center. No hace nada. ¿Cuál es el eje cruzado o el eje opuesto de el vertical, que sería el de la columna? El horizontal. Entonces, si nosotros quisiéramos ordenar este componente, pero ¿por qué no se está centrando? Porque por defecto toma el tamaño del componente papá. En este caso, para poder visualizarlo, vamos a agregarle una propiedad colors.red. Vamos a agregarle al contenedor, que en este caso es el papá de esta columna, un color. Entonces, si se fijan, se está expandiendo o se está alineando de forma centrada, pero no tiene espacio. Entonces, ¿cómo podemos validar o arreglar eso? Tendríamos que tener un componente que sea al menos más grande que el contenido de lo que se está mostrando. Para esto vamos a agregarle un width de 50 y vemos que ya va mejorando. Si le agregamos un width de 200, lo está centrando, pero con respecto al componente principal. Ok, ahora que ya podemos ver el efecto, ya podemos comenzar a jugar. Si nosotros queremos ponerle, por ejemplo, alinearlo al inicio, alinearlo al final, ahora sí ya podemos. Si queremos ocupar Space Around, podemos ocupar, por ejemplo, Start. Y si lo queremos en el Start y lo queremos Center. Entonces, esa es la forma
en la que podemos alinear este tipo de componentes. Igual, si quisiéramos probar, por ejemplo, el row, el eje opuesto de un row, el principal es horizontal, entonces el eje opuesto sería el vertical. Ajá, pero ¿y por qué no me está funcionando? Porque aquí modifiqué el ancho, y el ancho es el eje principal del row. Entonces vamos a modificar esto y vamos a cambiarlo por el height. Entonces, de igual manera, si nosotros centramos en el eje opuesto, también podemos ver el cambio, por ejemplo, en el final. Nosotros lo vamos a alinear en el eje opuesto al final. El eje principal de un row es el horizontal, entonces lo manda al final del eje opuesto. O sea, el vertical lo manda al final. También lo podemos mandar al start para ver cuál es el efecto. Y esta sería la forma en cómo se pueden organizar los componentes con la alineación. Ajá, y algunos se estarán preguntando, ¿podemos mezclar columnas con filas? Y la respuesta es sí. Vamos a crear aquí un ejemplo. A esta fila vamos a agregarle unas columnas, el cual van a ser componentes de texto, columna 1, columna 2, y vamos viendo cuál es el efecto. Entonces, si se fijan en el componente de texto 3 o en el cuarto elemento, va agregando esta columna. Y nosotros, para que se vea un poquito más bonito, vamos a ordenarlo de forma centrada. Bueno, con space around mejor. Entonces, aquí vamos viendo el orden de los componentes. Se puede hacer la mezcla anidada que uno quiera, ¿verdad? Ahí no hay límites. Prácticamente acá podemos crear otro anidamiento, podemos crear otro row, y así se van construyendo los widgets dependiendo de nuestras necesidades. También para recordar un poco, ¿verdad?, que estos son widgets, o sea, pueden ser cualquier cosa. Vamos a hacer un cambio solo para dejar un poco más claro. Vamos a agregar un icono que sea, por ejemplo, Tenkei, o que sea un user supervised. Podemos agregar todos los componentes que nosotros queramos. Esto incluso puede ser otro widget, un widget que nosotros mismos creemos, que tenga su propia estructura, y ya podemos maquetar prácticamente lo que nosotros necesitemos. Bueno, hasta aquí llega el video de esta semana. Espero te haya gustado. Si tienes cualquier duda, sugerencia, comentario, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. También dejaremos el link al código fuente para que puedas darle seguimiento y revisando si tienes algunas dudas o algo, y las puedas hacer de una forma más completa. Así que no olvides, seguimos la siguiente semana, así que espérennos.